Dice, no todo me conviene, no todo me conviene, todo me es lícito. Lícito significa que hay cosas que no necesariamente son malas. No, pero pueden, de una forma mal aplicada, abrir una puerta y eso puede causar un problema. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Probablemente algunas cosas que para ti me dicen, bueno, son lícitas, pero tienes que ver hacia los que están en tu casa. ¿Ellos tendrán la misma madurez que tú la tienes? Porque si ellos no tienen la misma madurez que tiene el adversario, puede tomar ocasión para que ellos justifiquen lo que están haciendo porque lo han visto en ti. Por eso es la responsabilidad de nuestras acciones. Amén. Bueno, estoy hablando de cómo comerse. Tendría que comerse la cabeza, tendría que comerse las patas y las entrañas. Las entrañas tienen que ver el sentir, tiene que ver la sanidad de tu corazón. Un sano sana. Cuando alguien ha sido herido, puede Dios darte la gracia de cómo conducir eso. Y de tus hijos o las personas que estén alrededor tuyo pueden aprender cómo sanar. Es increíble cómo ellos aprenden de nosotros. Pero no quiero hablarte de seguir porque ahí son bastantes. La casa esclava. ¿Y será que cuando tu hijo pregunte el día de mañana diciendo, ¿qué es esto? ¿Por qué hacemos esto? Espero que tenga la respuesta. Y espero que Dios te permita ese tiempo de diálogo para hablar de eso con tus hijos. Esto es una bendición. Está hablando que habla tiempos devocionales. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué sanamos? ¿Por qué perdonamos? ¿Por qué dependemos de Dios? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué lo hacemos? Porque tus hijos en algún momento no sabrán por qué lo haces. Entonces son los momentos oportunos. ¿Por qué? Decirle por qué hacemos esto. ¿Y será que cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, ¿qué es esto? Le dirás, con la mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de esclavitud, de la casa de servidumbre. Y si entendemos esto, es que Dios nos sacó de esclavitud, pero puede haber que no necesariamente tu corazón y tus pensamientos hayan salido de eso. Un ejemplo que yo puedo recordar que nos puede servir de advertencia también para nosotros como señal fue la vida de Noé. Lot, vamos con Lot. Lot nunca escogió Sodoma. Ustedes saben que Lot nunca escogió Sodoma, pero perdió sus valores y poco a poco terminó en Sodoma. No sé en cuánto tiempo, pero fue un distanciamiento progresivo y lento que en algún momento ya no saben en qué momento se separaron o se enfriaron. Lot lo fue poniendo poco a poco quiere decir que también se fue distanciando de Dios y se fue haciendo más amigo del mundo, siendo justo. Ustedes saben esta historia. Y terminó, le fue muy bien en los negocios en Sodoma. Pero resulta que Sodoma fue invadida. Vino un rey y tomó cautivo a las familias y con ello llevó cautivo a Lot. Lot terminó siendo cautivo. Y entonces su tío, que fue un tío muy bondadoso con él, supo que estaba siendo esclavo y va y lo libera. Pero ¿sabe qué es lo asombroso? Lo liberó de eso, pero obviamente también lo estaba liberando que saliera de Sodoma. ¿Sabe qué hizo Lot?
volvió al lugar donde fue sacado. Volvió a Sodoma. Pudo haber sido un tiempo de reflexión. ¿Qué es lo que estoy perdiendo? Estoy perdiendo mi casa, estoy perdiendo a mi esposa, estoy perdiendo a mis hijos. No tienen valores. Mira, los hijos no tenían valores. No tenían valores, ni ninguna clase de valores por la forma, las cosas que miraban, lo que observaban y lo que veían en Sodoma. Perdieron eso. Lo interesante es que viene y regresa de nuevo Lot a quedarse en Sodoma. Muchas veces Dios permite liberaciones de las personas, nos libera de la esclavitud de aquellas cosas que éramos esclavos, pero pasa el tiempo y el hombre vuelve otra vez del lugar donde volvió. Ese es el peligro de la casa vacía, que vamos a hablar más adelante. Por eso dice 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar por ninguna. Es increíble hoy. Hermanos, ¿por qué tenemos que cuidar nuestra casa? Bueno, tal vez tú ya eres abuelo y tal vez ya estás retirado en esto, pero de alguna manera hay una aplicación para tu casa. Tal vez alguien dijo, soy joven, pero todo esto tiene que ver, familia, tiene que ver con tu casa, tu integridad. Recordemos que Faraón mató niños. ¿Recuerdan? Mató niños varones. Y ese mismo espíritu vino y con la intención de destruir a los futuros líderes de Dios que iban a levantarse. Quiere decir que hay una estrategia del diablo de destruir por aquellas generaciones que Dios quiere levantar y que de alguna manera van a hacer una diferencia en nuestro mundo. Pero Dios preparó a los padres y los padres por la fe preservaron a Moisés, ¿se recuerdan? Eso es lo que estoy hablando. Pero luego nace Jesús. Moisés no sabía lo que había para él, era un niño. Pero Dios sí. Y el adversario también lo sabía. Y por eso quiso de alguna forma eliminar, estorbar que no creciera o naciera Moisés. Pero algo maravilloso hay cuando los padres, mira lo interesante de esto. Cuando los padres actúan en fe, les pueden preservar. Y miran quién fue y le salió muy caro el tiro al adversario, le salió el tiro por detrás. Porque se levantó uno de los grandes líderes que sacó a todo el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Uno de los mejores líderes de Israel, pero en algún momento quisieron eliminarlo. Y viene luego, nace Jesús, un bebé. Y luego vino Herodes y hace lo mismo. Es algo horrible. Y hoy en día, en algunos lugares del mundo están reclutando niños. Bueno, otra cosa interesante. No tenemos que ir a África, no tenemos que ir a otros lugares tan lejos. Aquí en Estados Unidos el problema de las maras, bueno, aquí no son maras, aquí son gangas, las pandillas. El año pasado leí que hoy jóvenes de menor edad están ingresando más a gangas. Antes eran de cierta edad, ahora más jovencitos están ingresando a gangas. Y mucha gente que entra ahí. Cuando estuve en el condado de Orange, porque era triste ver una escuela, yo no había estaba en una ocasión parado esperando, y en eso salió la clase, salió la escuela y salieron todos los muchachos hispanos. Ver ese cuadro tan triste, hermano. Todos tenían una ropa de cholo. Cholo es una modalidad, un estilo de vida. Las mujeres el estilo de pintarse, los hombres de raparse, la forma de vestirse, era como si fuera un uniforme.
pero no era un uniforme, era una identidad que la mayoría de ellos estaban. Si tú mirabas a alguien así normal, era anormal. Hoy en día muchas cosas serían anormal, ¿verdad? Que no hubiera necesidad de que solo hubieran sanos, si no hubieran enfermos, diría eso era normal, no habrían hospitales. Pero déjeme terminar con esto. ¿Qué está pasando? Porque tú y yo tenemos que cuidar, y eso se lo dije este martes que tuvimos una reunión espontánea de liderazgo, que no era el tema, pero Dios nos tocó, sentimos hablar de esto, sobre la responsabilidad de nosotros como padres. Déjame decirte algo a todos los que son padres de familia. No cometas el grave error de pensar que bendigo a Dios por las maestras que están atendiendo a tus hijos, pero no cometas el error de pensar que eso sustituye lo que tú tienes que hacer. Si piensas yo soy líder, yo soy con lo que le dan eso es suficiente, no es suficiente. O lo tengo en un hogar cristiano, ellos están haciendo lo que me corresponde a mí. Déjame decirte que nadie puede tomar el lugar que te corresponde a ti como padre y madre. Y esa es una de las cosas que tenemos que despertar. Por eso, hoy ¿de qué forma? Hoy el faraón quiere destruir la creatividad, el ingenio, quiere destruir la pureza. ¿Cómo? De la forma que antes era muy difícil. Yo les explicaba a los hermanos que si hace unos 40 años, 50 años, bueno, y si mi papá me dijera eso hace un montón de tiempo, ¿verdad? Pero la gente que tenía problemas de inmoralidad tenía que salir a buscar, saber a dónde, hermano. No sé, tenía que hacer algo para salir e ir y comprar o llevar, y de esa manera quizá llevarlo o esconderlo a saber dónde. Pero hoy en día, si tu hijo tiene o tu hija tiene acceso a internet y tiene un teléfono inteligente que no necesariamente hace las cosas inteligentes, no tiene que ir a buscarla, ya está en tu casa. Fácil. Solo una palabrita mal escrita en Google o en algún lugar, ¡pam! Y te puede llevar, lo puede conducir a un lugar sin que tenga que salir de su casa. Tú tienes que saber que tus hijos están viendo por internet. Es que no entiendo. Pues averigua. Mira, mi hija me estaba contando que hubo un libro que hoy se está haciendo una película que solo va a abrir portones de inmoralidad. Me decía, era increíble cómo las jovencitas estaban leyendo ese libro. Y seguramente, y si tú hubieras visto ese libro, como era en inglés, probablemente no sabrías qué estaba leyendo. Mira, si no entiendes, sospechas algo, busca un diccionario o pregunta, ¿de qué se trata ese libro? Hermano, tú tienes que tener la agudeza de saber. Por ejemplo, cuando oramos por nuestros hijos, viene una hermana, me dice, pero mire, estamos orando por nuestros hijos, mire, y me enteré que se está enamorando de un inconverso. ¿Cómo es eso? Pues por eso estás orando al Señor, Dios te está hablando de eso. Y si no te dijera eso, tú ignora la situación y podría ser el lazo de una emoción equivocada. Hermano, si tú estás orando y te descubres que está pasando, es porque Dios te lo está revelando. Es para evidenciar lo que está pasando en tu casa, para que actúes. A veces pensamos que por ignorar, pensamos que eso no tendrá parte de nosotros. Es peligroso ignorar. Pero te digo esto entonces, hermano, porque tenemos que cuidar cómo evitar que el diablo destruya el ingenuo, la creatividad. Yo le digo a los hermanos con todo mi corazón, no le compres un iPad a tus hijos. Bueno, si ya se lo compraste, pues contrólale. ¿Qué tienes? Ponle solo esto a tal hora, algo creativo. Cómprale libros.
¿Qué es eso, hermano? ¿Dónde se enciende? No, un libro. Este es papel. Se abre así, tiene hojitas. Es un libro. Yo sé que algún tiempo llegará un día y un niño vio una figura, una caricatura. Unos niños encuentran un libro y dice, lo llamaban libro. Y pregunta al otro, ¿y dónde se enciende? Mira, cómprale libros, llénale de libros, que imagine, que sueñe. Cómprale libros, no juegos. Eso sí, es que los juegos es más fácil, lo entretengo. No lo entretengas, instrúyelo. Amén. Instrúyelo. Vivimos tiempos difíciles, estoy muy ocupado, pero Dios te va a dar la forma. Pídele a Dios la estrategia de cómo cuidar tu casa. Hermanos, ya son 7 casas, aunque no las demos hoy todas. Quiero hablarte de otra, la casa devorada. Hermano Giovanni se adelantó un poquito, me adelantó el tema, pero dice Malaquías. No quiero hablar este versículo porque está en la Biblia, no para manipular ni nada por el estilo, pero es parte de hablar de las casas. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Es una pregunta, el profeta. Y luego dice el profeta, ustedes me están robando. Y todavía me preguntan, ¿en qué te robamos? Entonces, hay una respuesta en los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí quien me están robando. Y luego dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto. Es increíble, es la única vez, la única parte en la Biblia que se menciona esta palabra. Que la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios significa no pongas a prueba, no intentes que Dios haga lo que no está en su plan. Eso es, no tentarás al Señor tu Dios. Pedirle a cosas que no están en el plan. Nunca, en primer lugar, no lo va a hacer. Pero la actitud de nosotros de pedirlo, eso sí es incorrecto. Pero aquí dice, pruébeme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Y vean, si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y luego lo interesante que hablaba mi hermano Giovanni, que no lo había visto, la verdad es que no lo había visto. Dice, yo reprenderé. Interesante. No es que yo pelee, es deja que Dios pelee por eso. Pero hay algo aquí que yo quiero que veamos. Honra al Señor con tus bienes y que con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus hogares se llenarán de mosto. Yo quiero que miren esta que para mí me abrió el corazón, me abrió el panorama de entender las primicias. Quiero que escuchen y vean esto. Dos hombres presentan una ofrenda al Señor. Uno trajo frutos de la tierra, el otro los primogénitos de su rebaño. Dios acepta una ofrenda y rechaza la otra. ¿Por qué? Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. La palabra nos dice claramente que Abel ofreció los primogénitos de su rebaño, pero no dice si Caín trajo las primicias de su cosecha. Simplemente menciona que, tiempo después, Caín presentó una ofrenda. Caín cosechó sus granos y después de un tiempo juntó suficiente para traer una ofrenda. Fue bajo sus propios términos. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque fue de las primicias. La ofrenda de Caín fue rechazada porque no era compuesta de lo mejor. Dar las primicias a Dios es algo que requiere fe.
Cuando nace el primogénito de un rebaño, no se sabe cuántos corderos más han de nacer. Pero Abel ofrendó el primero con fe. Al contrario, Caín aseguró el hecho de que él mismo tendría suficiente antes de darle algo a Dios. Muchos de nosotros le tratamos a Dios al igual que Caín, asegurándonos que tenemos suficiente dinero antes de ver si hay algo de sobras para Dios. Aun si le damos lo que sobra, Dios no puede aceptar esa ofrenda, porque no es de las primicias. Otras historias enfatizan esta verdad. En la narrativa de Jericó, el Señor dio instrucciones estrictas de que ningún israelita debía de quedarse con el botín de Jericó. Todo le pertenecía a Dios, porque era la primera ciudad conquistada en la tierra prometida. Fue la primicia. Dios detuvo su bendición de Israel cuando un hombre guardó para sí mismo parte del botín. La primera parte le pertenece a Dios. Se arriesgó mucho más que dinero cuando Abraham ofreció a su primogénito Isaac. Cuando Dios le pidió a Abraham por su hijo, no se esperó hasta tener 10 hijos antes de entregarlo. Dio el primero cuando solo tenía uno que dar. Abraham solo tenía la promesa de tener más hijos. Requería fe para ofrecer a Isaac. Fe que Dios respetó y bendijo. Y Dios hizo lo mismo por nosotros. Dios dio lo primero cuando dio a su Hijo, el unigénito, dado a nosotros cuando éramos pecadores. Dios nos dio a Jesús con la fe de que un día entregaríamos nuestras vidas a Él. El regalo de su Hijo vino antes de la bendición de nuestro arrepentimiento y salvación. Nosotros damos nuestras primicias en la misma manera. Antes de ver la bendición de Dios, lo damos con fe. Dar las primicias de tus ingresos es una forma de decirle a Dios: yo te reconozco primero, te pongo en primer lugar en mi vida, confiando que tú te encargarás de lo demás. Precioso, espero que hayan comprendido el mensaje de esto, pero antes de hablar de la casa minada, yo siempre había querido entender, bueno, entendí algunas cosas, pero cuando vi esto dije, ahora entiendo las primicias. Las primicias son un acto de confianza. Yo había entendido, había estudiado acerca de por qué fue rechazado Abel y por qué fue aceptado Abel y por qué fue rechazado Caín. Y se habla ahí de que al pasar el tiempo, obviamente entendía una perspectiva diferente. Las primicias tienen que ver cuando tú apartas lo que es para Dios primero. Esto tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con tu fuerza, tiene que ver aún con tus ingresos. La primicia implica poner un acto de confianza. Casualmente, esta semana vi una fotografía de Guatemala, de un lugar de altiplano, de un fotógrafo que y tomó un anciano, era un anciano con unas mazorcas enormes. El tiempo de cortar el maíz en Guatemala se le llama tapisca. Yo no sé cómo le conocerán en otros lugares, pero la tapisca es aproximadamente después de el tiempo seco en Guatemala, que es en diciembre, pasa todo noviembre, diciembre es seco, y ya para el enero es cuando en algunos lugares se hace lo que se llama la tapisca. La tapisca es ir a recoger las mazorcas del maíz. Y en esa comunidad de los ancianos, o sea, la gente grande, ellos hacen la selección de la semilla. Quizá por su madurez, él ponía ahí la observación, este fotógrafo decía, bueno, a los ancianos les corresponde la selección de la semilla para la siembra. Y lo interesante es que estaba el anciano con unas mazorconas enormes. ¿Por qué? Porque si fuera alguien inmaduro, dicen, la mejor mazorca, ¿esa la vendemos o no la comemos? Pero la madurez dice otra cosa. La mejor mazorca no nos la vamos a vender ni la vamos a comer, la vamos a invertir.
Porque si agarramos la mejor semilla, vamos a esperar mejores cosechas. Esto es así. Siempre es así. Lo que se agarra la mejor semilla. Pero ¿por qué Caín fue rechazado? Porque Caín, el problema de Caín es que fue un acto de desconfianza. No poner a Dios como prioridad de su vida. Cuando tenga lo suficiente y me sienta seguro, entonces voy a dar. Cuando él vio que había o tuvo, entonces, bueno, de lo que tengo ahora le voy a dar. Pero Abel, él, lo primero es como decir, voy a correr el riesgo. Pero no hay riesgos en Dios, hermano. Es como decir, voy a correr riesgo, es lo mejor que tengo. Se lo doy a Dios, confiando y creyendo que Él tendrá poder y su fidelidad para proveerme de esta semilla. Y ese es el acto en eso implica dar la prioridad a Dios de lo mejor de tu tiempo, de tu esfuerzo. Es a Dios, y esta es como una semilla. Y es un acto de una declaración de confianza, es un acto de fe y es un acto de dependencia. Tu mejor semilla para el Señor. Y con toda seguridad, Dios te va a bendecir con esa mejor semilla. Eso es así. ¿No es cierto, Rida? Yo no sé dónde fue que tú me contaste cómo tu papá sembraba. ¿Aquí lo hiciste o en dónde lo contaste? Recontándolo otra vez, ya que estamos hablando de esto. Para los que no lo han escuchado. Bueno, la historia es que mi papá siempre, cuando tenía la milpa sembrada, siempre seleccionaba un lugar. Era donde el maíz estaba más frondoso, más verde, más alto. Y él decía, de ahí vamos a sacar la semilla. De esa parte de ahí, cuando la tapizca que está hablando el pastor, nosotros allá lo hacíamos diferente. Allá la tapizca era que hacíamos un limpio y desde allá empezábamos a recoger todo el maíz y lo tirábamos al montón. Pero el de ese lugar lo poníamos aparte, porque ese era para mi papá, que él seleccionaba de ahí la mazorca y empezaba a sacarle las puntas de los dos lados, se las sacaba porque era el maíz muy pequeño, solo dejaba lo de en medio, pero en eso antes él lo ponía y lo amarraba de las tuzas y lo guindaba en un lugar donde estuviera seco, para cuando ya era el tiempo, él lo preparaba, le sacaba las puntas y todo eso, lo desgranaba, era un proceso, de ahí lo ponía en agua y lo dejaba que agarrara un poquito de raíz, al siguiente día listo para sembrar. Pero la historia es que él siempre buscaba el lugar más frondoso del maíz para apartarlo para la semilla, y él ahí que nadie le tocara ahí. Eso era algo que él apartaba desde antes porque era la semilla para sembrar el próximo año. Aleluya, qué hermosa enseñanza. Así que, mis hermanos, es una manera en que Dios protege tu casa, tus finanzas, tus bienes. Estamos hablando de cómo proteger tu casa. Hoy permítame hablar de la última, porque somos más, pero en esta ocasión voy a hablarte de la casa minada. ¿Qué es minar la casa? En la Biblia la palabra minar no tiene que ver con una mina que explota. Minar significa un agujero que se permite que algo entre. Es abrir una brecha. Dice la Biblia en Lucas, capítulo 12, versículo 39. Podéis estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. Sabemos que la Biblia se refiere al ladrón, al diablo. Y sabemos qué es su función y qué será su función hasta que venga el Señor y realmente ya sea echado a su lugar que corresponde. Mientras tanto, Él continúa haciendo lo mismo. Y de alguna forma siempre ve nuestra casa. Si nosotros tuviéramos la arquitectura de Dios, la ingeniería de Dios para construir una casa, tenemos que estar pensando en tormentas. Dice la Biblia, un hombre construyó su casa
Y sabemos que está hablando de un hombre que construye su casa con valores, ¿recuerdan? Pero también lo compara porque está diciendo, tú eliges cómo construyes. Puso el otro y otro hombre construyó sobre arena. Pero lo que es que en Israel los dos terrenos son iguales. ¿Qué es la diferencia? Que uno cavó hasta encontrar roca y el otro no cavó, o sea, fue superficial. Pero sabemos que por la Biblia lo que habla de esa parábola es que las dos cosas sufrieron adversidad. Las dos, lluvia, vientos y ríos. Quiere decir que tú y yo tenemos que tener el diseño, la inspiración de Dios, la arquitectura, como te decía, el trabajo de ingeniería para cómo construir nuestra casa, porque son inevitables exponerlos a las adversidades de este tiempo. Pero por eso Dios nos dice cómo construir tu casa. Y la cuarta, en la cual quiero terminar, es la casa minada. Mira, te decía hace un momento que a veces uno ignora o piensa, dice, yo sé que no debes de confiar. ¿Cómo explicarte? Sí debes confiar en tus hijos, por supuesto, pero no confía en su inmadurez. No confía en que hay una acechanza a la adversa de que quieren enseñarle de una forma equivocada. Yo le digo a los padres, si tu hijo ya tiene 11, 12 años, ya tienes que estar pensando cómo empezar a hablarle acerca del sexo. No, pero es que es muy pequeño y puedo despertar algo. No. A los 11 años seguramente ya le están enseñando de una forma equivocada. Una pregunta interesante en la Biblia es cuando Dios le pregunta a Adán y Eva, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? A todos los que somos padres de familia y madres de familia, ¿quién le está enseñando el sexo a tus hijos? Es que eso es muy, no quiero hablar de eso. Miren, Cantar de los Cantares habla bien claro acerca de eso. Que antes en el Antiguo Testamento, antes en tiempo, algunos historiadores pensaban que Cantar de los Cantares no tenía acceso a los muy jovencitos. Pero habla de una perspectiva de la pureza. Yo creo que tienes que pedirle la gracia y la sabiduría de Dios de acuerdo a la edad, ir hablándole de tal forma y que cuando venga alguien equivocado, cuando le manden una fotografía a tu hijo no, ellos no son de Facebook. Facebook es para los grandes y ahora los maduros. Instagram y no sé qué otras cosas. Todo eso cuando le miden ahí y por sentirse ahí también lo va a pasar al otro y tú probablemente ignoras lo que está pasando. Mira, a veces yo le digo, Señor, gracias porque le estás hablando a esa persona. Tal persona nunca se dio cuenta de lo que fulanito lo posteó. Y borró a todos, pero resulta que alguien y me viene a decir, mire hermano, fulanito hizo esto. Y así, hermano, cuando uno llega con esto, es porque Dios está hablando para proteger tu casa. La ignorancia es peligrosa. La ignorancia es peligrosa y por eso tú tienes que de alguna forma pedirle a Dios. Y se ve la sabiduría como la estrategia de cómo preparar para salvar tu casa. El problema aquí es que si el dueño de la casa hubiera sabido, pero no lo supo. Termino con esto, hermano. Yo siempre he dicho algo. Que la persona más fácil de robarle su casa es aquella persona que piensa que nunca lo van a hacer. ¿Saben por qué? Porque se confía. Les aseguro que yo no sé dónde vives tú, pero en algunos lugares seguro que dejas el carro abierto
Y ahí está, siempre están las cosas ahí, tu casa se olvidó. Ese tipo de pensamiento. Bueno, tampoco aquella cosa de desconfianza, ¿verdad? Perros, tantas cosas. No, estoy hablando de algo con sentido común. Pero la persona que es más confiada, que piensa que nunca le van a robar, es la más, te aseguro que una puerta está abierta. Aquella persona que piensa, a mí nunca me puede pasar eso. Yo ese problema yo no lo tengo. Y la Biblia dice, mira que el que dice que no va a caer, tenga cuidado, precisamente lo que dice. Eso significa, mis hermanos, que tenemos que tener la estrategia de Dios de saber qué está entrando a tu casa. ¿Qué está entrando a tu mente? Bueno, no eres soltero, bueno, ¿qué está entrando a tu casa? ¿Qué está entrando en tu mente? ¿Qué está entrando en tu corazón? Cada día más. Mire, yo recuerdo hace muchos años, tenía aproximadamente 12 años, todo el mundo en Guatemala se fue, y casi en todo el mundo fue loco por las artes marciales. Todo por una película, Operación Dragón de Bruce Lee. Vino esa película. Mire, una locura. Todos los gimnasios crecieron. Yo entré en un gimnasio, mi primo en un gimnasio, todo un montón, todos en un gimnasio. Estuvimos en eso, todo por Bruce Lee. Las películas tienen un poder de influencia increíble. Y hoy en día, las películas de hoy en día están influyendo de una forma increíble en la forma que la gente piensa y ve las cosas. Tengamos cuidado a qué nos exponemos, porque eso puede abrir una puerta para que venga el ladrón y mine tu mente y mine la pureza de tu corazón y empiezan a despertar cosas que nunca antes habías pensado. Tengan cuidado las películas que hoy en día se exponen, en el cual puede despertar curiosidad. Hermanos, no solamente en tantas cosas, porque dice la Biblia aquí, termino con esto. Podéis estar seguros que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a entrar el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. ¿Por qué entró en su casa? Porque no cuidó, no veló. Velar. La Biblia dice, el velar tiene que estar, tiene que haber de un cuidado, un velar. No es una desconfianza. Debes de velar, debes de saber qué está pasando, qué están viendo, cómo de alguna forma es que mi privacidad, sí, pero ¿hasta qué punto? Si tiene 10 años. Espero estar dando a entender, hermano. Por eso Dios nos pide que seamos profetas. Una vez más, y termino. Noé, por la fe, advertido de las cosas que van a venir. Vamos a ver cosas. Tú y yo vamos a ser expuestos a cosas. Nuestros hijos también. Por eso tú y yo tenemos que pedirle a Dios la estrategia divina para preservar tu casa del orador, del devorador, de la amargura, del resentimiento, de todas estas cosas que hasta este momento hemos hablado y que vamos a seguir hablando de las otras. La casa desordenada, la casa vacía, pero vamos a hablar de las casas que Dios quiere bendecir en nuestra vida. Hermanos, que Dios nos dé la estrategia. ¿Por qué no le pedimos? Voy a invitarte que nos pongamos de pie. Es una responsabilidad nuestra, porque estamos viviendo como los días de Noé. Como en los días de Noé. Quiere decir que estas cosas tenemos que, vamos a ser expuestos a las mismas cosas, pero también Dios da el recurso maravilloso, recursos para preservar nuestra casa. Recuerda algo que puede traer esperanza a nuestra vida, es que mientras que en las casas de los egipcios había oscuridad,
en las casas de los hebreos había luz. Eso quiere decir que, como dijo Isaías, el profeta decía: he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Las tinieblas tienen que ver una mente entenebrecida, un corazón entenebrecido, donde las personas van a decirle con más facilidad a lo que era malo hoy es bueno, y lo que es bueno le van a llamar malo, anticonstitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú y yo tenemos el recurso y la responsabilidad para preservar nuestra casa. Y empieza por tu mente. Dice la Biblia que el juicio empieza, o sea, el trato, empieza primero en casa. ¿Por qué no le pedimos al Señor por una protección? Él protegerá aquellas cosas que tú y yo entregamos. Que Dios proteja nuestra casa de resentimientos, amargura, rencores, pleitos, rencillas. Recuerda que si una persona se hunde, no se hunde solo. Las decisiones que hagas influyen en los que están cerca de ti. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí sabiendo y confesando y creyendo que los recursos tuyos son hermosos para proteger. Ayúdanos a entenderlos, ayúdanos a comprenderlos, para que nuestra casa, nuestra mente, nuestro corazón sea sana. Señor, haya sangre en los dinteles, la sangre del perdón, la sangre que trae, Señor, sana nuestra mente, sana nuestro corazón del dolor. Padre, ayúdanos a que podamos tener una casa comprensiva, una casa que perdona, una casa que cubre, una casa bondadosa, una casa sensible. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Dios, que nos dé la estrategia a las madres, a los padres, para saber qué está pasando, qué están sintiendo nuestros hijos, qué están viendo nuestros hijos, cómo se están sintiendo nuestros hijos, qué los está estorbando a nuestros hijos, dando la perspectiva profética para cubrirlos y vestirlos. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos a colocarte a ti como prioridad de nuestra vida, para que tú pelees y reprendas al devorador, y tengamos la abundancia de todas las cosas para tu gloria. Padre, ayúdanos y guárdanos. En el nombre de Jesús, levanta tus manos de verdad, pidámosle al Señor su gracia, su protección, la estrategia. Permítame, abre tus ojos un momentito. Tú y yo tenemos que tener una estrategia. ¿Cómo vamos a hacer para preservar nuestra casa? En la Biblia mucha gente la tuvo. Josué tuvo que tener una determinación, porque mucha gente quería vivir de una forma dual. Y él se afirmó y dijo: yo y mi casa serviremos. Eso implicaba que iba a haber alguna orden en su casa. Debe de haber una estrategia, debe de haber algo, debe de haber una manera, deben de haber mecanismos, cosas que Dios quiere revelarte a ti, la de cómo preservar tu casa. Noé hizo. Advertido por Dios, preparó un lugar para salvar a su familia. ¿No crees que es una buena ejemplo y una motivación preciosa a seguir? Si Dios se la dio a Noé, por la fe se la reveló,
también se la va a revelar a cada uno de ustedes. Al menos hemos hablado algunas cosas que nos pueden dar una idea de una estrategia de preservar tu vida, tu corazón y tu mente, en el nombre de Jesús. Padre, bendigo a tu pueblo. Bendigo a los padres de familia, las madres de familia, a los que serán padres, a los que serán madres, que empiecen a aprender los valores en casa. Te pido por las madres solteras, por aquellas madres que están, aunque no están solas, porque están contigo, Señor. Dale la gracia, suple conforme tus riquezas en gloria, que no falte una sombra paternal sobre sus hijos, a través de Jesucristo nuestro Señor. Guarda nuestra casa, guarda nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por cada uno. Señor, no sabemos en esta descendencia de nuestros hijos qué tienes tú para ellos, pero sí sabemos que tienes un plan hermoso. Señor, gracias por sus vidas, gracias por lo que serán, gracias por lo que llegarán a ser, y permítenos facilitar el camino, guardar el camino, para que puedan ser lo que tú has planeado que sean. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y el pueblo del Señor dice: amén, amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos este jueves y el viernes con la ayuda del Señor.